Bien, empezamos hoy un curso que va a versar sobre historia de la filosofía antigua y medieval. Y para poder ponernos en situación, lo primero que tal vez convenga hacer es justificar por qué en un grado de historia estudiamos, o ha parecido conveniente, estudiar una historia de la filosofía general, en la que nosotros vamos a ocuparnos solamente de su primer tramo, es decir, de la filosofía antigua y medieval, y en general, por qué es importante hacer un recorrido sobre la historia del pensamiento filosófico. Esta no es una cuestión que resulte sencilla ni fácil de justificar. Cualquier otra secuencia histórica que tenga que ver con las ciencias del espíritu en general, pues podría ser tan pertinente a la hora de establecer los criterios de la formación de los historiadores o de los que están estudiando el grado de historia, con el mismo derecho, con la misma justicia que pretende aspirar la filosofía. Y yo creo que hay algunas razones, sin embargo, que ayudan a explicar la voluntad del legislador, que ha propuesto justamente de que haya una secuencia completa, que dura un curso académico entero, repartido en 2 cuatrimestres, para estudiar la historia del pensamiento y tal vez, además, podamos aportar algunas razones específicas para incorporar a esa secuencia, de manera específica, la historia del pensamiento antiguo y medieval. Bueno, quizá convenga antes que nada deshacer algunos malentendidos respecto de este asunto. Podría pensarse ciertamente que la razón administrativa de fondo, y a lo mejor es esta verdad, pues son los típicos módulos negociadores entre las facultades de aquello que en su día fue una unidad conceptual, la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, siempre ha producido un cierto desgarro en la memoria histórica, la separación por especialidades, que por otra parte comporta pues una configuración, una especie de tendencia general que caracterizó a la segunda mitad del siglo XX y que hoy está pues muy cuestionada. A lo mejor el espíritu no es divisible. A lo mejor la cultura en general nunca debió perder esta unidad orgánica que durante siglos mantuvo. A lo mejor no era tan disparatado el diseño de las universidades que se hizo después de la Revolución Francesa, en la que se pretendió que debía existir una especie de campo concreto en el que lo que se estudiase no tuviese que ver ni con la tecnología ni con la ciencia positiva, sino más bien con los archivos de la memoria, y que llevó a que durante un largo, un prolongado periodo, pues las ciencias del espíritu, o las ciencias ideográficas, por decirlo a la manera como acreditaron los alemanes, ¿no?, pues estuviesen unidas bajo un mismo contorno o contexto de trabajo. Lo cierto es que esto se separó y que después de muchos años, iniciado ya el siglo XXI, ha parecido a los legisladores europeos, ni siquiera a los españoles, que era interesante volver a establecer lazos de unión, lazos de conexión entre las especializaciones. La que a nosotros nos importa es exactamente la que conecta la historia del pensamiento con la historia en general, con aquellos estudios que tienen que ver con el desarrollo de la historiografía, que comporta por sí solo y por sí mismo la memoria de las secuencias que se quieran estudiar, en general la memoria de la humanidad. Bueno, hay una primera razón que justificaría siempre este asunto, y es que la memoria de la humanidad en general se transmite a través de textos. No hemos conservado otras secuencias que no sean textuales, y aquellas secuencias que no son textuales y que comportan, por lo tanto, dimensiones objetivas, como son los parámetros económicos, como son los parámetros demográficos, como son los parámetros
migratorios, etcétera, etcétera, en sí mismos son opacos, no dan una idea de su significación histórica hasta que no encuentran la recepción del texto. Bueno, lo que pasa es que el texto no es, o no necesariamente es, para el historiador un texto filosófico. ¿Qué propone la literatura filosófica en el conjunto de estos textos en los que, o con los que se forma el archivo de la memoria? Bueno, pues este es el primer punto que quiero tratar, y sobre todo es el primer punto sobre el que quiero llamar la atención de una manera crítica. Desde luego, la intención del legislador al incorporar la historia de la filosofía, siquiera sea en una secuencia inicial de los estudios de historia, es la convicción de que en la historia del pensamiento hay una suerte de autoconciencia de la humanidad. Hay una suerte de reflexión sobre lo que cada tiempo piensa de sí mismo, de lo que cada tiempo piensa de sus propias insatisfacciones y propone, por lo tanto, como esquemas de mejoramiento hacia el futuro, de forma que aquellos textos que en el marco general de los textos históricos remiten a la historia de las ideas, podrían calificarse como una suerte de cabeza o de nivel superior en el que el contenido textual tiene que ver con la conciencia en cada momento diferente, en cada etapa histórica distinta, que la humanidad tiene de sí misma. Naturalmente que si pensamos así, y es legítimo hacerlo, es decir, si consideramos que la historia de la filosofía nos proporciona a los estudiantes de historia, o en general a los historiadores, el conjunto de aquellas secuencias textuales en las que los grupos humanos y el conjunto de todos ellos, que es la humanidad, filtran sus creencias básicas, aquellas que determinan la cosmovisión, que de alguna forma determina su visión del mundo, la visión de esas propias comunidades. Si pensamos así, digo, y es legítimo pensar en eso, entonces estamos ante un esquema según el cual la filosofía corona las obras del espíritu. Bueno, pues esta imagen es exactamente la imagen que introdujo en el pensamiento europeo posterior a la Revolución Francesa el idealismo alemán. Y particularmente uno de los grandes pensadores del idealismo alemán, que fue Hegel. No fue el único. Es decir, antes que Hegel lo había enunciado de una manera que probablemente hoy vamos a hacer uso de este concepto, resulta más interesante, lo introdujo Fichte. Para Fichte, y empezaré por él, se puede hablar de una historia pragmática, eine pragmatische Historie, o eine pragmatische Geschichte, de la humanidad, por el hecho de que finalmente la historia no es más que el proceso de choques que el yo, la conciencia, digamos el pensamiento reflexivo, tiene con aquello que se le enfrenta como no él, como algo distinto de él, ¿no? En una opinión de Fichte, como el no yo, ¿no? La conciencia intenta elaborar mecanismos para su propia estancia, para su propia permanencia en la realidad. Y esos mecanismos, que son mecanismos de justificación, pues conforman el universo de la ciencia, la Wissenschaft, ¿no? El universo de la interpretación del mundo, el universo como la conciencia va a sentirse instalada en el mundo. Fichte dice que esa es una conciencia pragmática, es decir, que en el choque del yo, del hombre que piensa, de las comunidades humanas que están instaladas en la realidad, con aquello que no son ellas, el medio físico en el que viven, las otras comunidades humanas con las que se enfrentan, los acontecimientos diversos,
desde las enfermedades, las penurias, o al revés, los fenómenos de sobreabundancia, las climatologías favorables, que no son el yo, que no son la conciencia, pero en los que la conciencia vive y a las que tiene que adaptarse, insisto, dice que conforman una reflexión pragmática, un acoplamiento tal que puede ser variado, que de suyo es variable, puesto que en definitiva no proporciona otra cosa que el hecho de la actuación, ¿no? La actuación o acción del yo sobre la realidad. Bueno, Fichte después, por diferentes elaboraciones, intenta que a partir de ahí se puede filtrar una ciencia, una Wissenschaft, a partir de la cual pues, puede dar lugar a una teoría general de la ciencia, una Wissenschaftslehre, que varió 3 o 4 veces a lo largo de su vida, etcétera, etcétera, y que no ha tenido, sinceramente hablando, grandes consecuencias. En cambio, la misma idea, elaborada por el otro pensador del idealismo alemán, que fue Hegel, se ha convertido en una especie de modelo ejemplar, ¿no? De mecanismo explicativo paradigmático para poder explicar la posición del pensamiento, la posición de la filosofía, que es lo que ahora nos interesa a nosotros, en el marco o en el contexto de las producciones del hombre. Lo que dice Hegel a este respecto es que, en primer lugar, ese acoplamiento de las comunidades humanas reflexivas que piensan, ¿no? Que les ocurre alrededor, ¿no? Que toman una posición, que adoptan una posición, ¿no? Ante su medio ambiente, no es tanto una operación pragmática desde la que se pueda filtrar después, por destilación, una teoría de la ciencia, sino que son, y lo son de manera necesaria, hitos, configuraciones específicas de un despliegue necesario de la conciencia. Para que esto no parezca un lío y no asustar a nadie de los que me estén oyendo, eso quiere decir que una comunidad humana, Geist en alemán, espíritu significa no más que eso, el yo plural, el nosotros, una comunidad que habla en una misma lengua, que por lo tanto responde a una identidad cultural más o menos homogénea, se asienta en el mundo produciendo categorizaciones, produciendo conceptualizaciones que son muy amplias, son ante todo de carácter religioso, son también de carácter artístico y son finalmente de carácter conceptual, de carácter filosófico en el sentido más estricto de la palabra, que determinan en sus 3 dimensiones, religiosa, artística, filosófica, conceptual, ¿verdad?, determinan el modo como esas comunidades están instaladas en el mundo. Lo que ocurre es que, dice Hegel, esas formas de instalación no son pragmáticas, tales que de ellas tengamos que en un segundo momento preguntarnos cómo se filtra la ciencia, o sea, el conocimiento riguroso o la posición exacta, verdadera de estar en el mundo, sino que son tales que cumplen una especie de teleología, una especie de designio, ¿no? Una especie de obligatorio discurrir procesual, ¿no?, por la historia entera, de modo tal que, si se piensa así, en la religión, en el arte y en lo que corona ambas cosas, la filosofía, encontramos ya no solo la memoria de las acciones, la memoria reflexiva de las acciones de la humanidad, sino algo mucho más importante, el paso necesario, obligatorio, de la conciencia reflexiva, del modo de estar el hombre sobre la tierra, que llevará a una racionalización completa del mundo. Bueno, la historia de la filosofía se crea como ciencia o como disciplina del saber